¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué hermoso tiempo pasamos en la adoración, ¿verdad? Qué hermoso tiempo pasamos en la presencia de Dios. Le damos gracias por esa oportunidad que tenemos de poder llegar hasta su trono, de poder llegar hasta el trono de gracia, dice, donde nosotros podemos encontrar oportuno socorro. Y bueno, pues vamos a pasar este tiempo al tiempo de la palabra. ¿Ya estás listo? Ya, voltea con el de al lado y dile, ¿estás listo? Y bueno, acompáñame por favor a Hechos 13:13, porque estamos viendo ahorita, estamos en la serie Hechos de los Apóstoles, estamos viendo la segunda parte de esta serie que es Cristianos llenos del Espíritu Santo, fue la primera y ahora vemos la parte de las misiones. Entonces nos habíamos quedado en Hechos 13 y déjalo ahí un momento porque vamos a orar. Querido Dios Padre, gracias porque tu amor y tu misericordia es buena, tu amor y tu misericordia es con nosotros día a día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nosotros tenemos de reunirnos, por este tiempo que podemos tener para alabarte y para glorificarte, mi Dios. Ponemos en tus manos la palabra que se va a dar, Señor, que seas tú el que dirija esta reunión, mi Dios. Que seas tú el que tome control de nuestras vidas, Padre, que seas tú hablando y que seas tú, Señor, el que nos permita aprender y recibir. Pon un oído atento en nuestros corazones. Pon, Señor, también un espíritu que nos permita, Señor, recibir con agrado, Señor, y sobre todo que podamos llevar a cabo lo que tú quieres de nosotros. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entonces vamos a abrir Hechos 13:13, si me acompañas, por favor. Me dices, ya lo tengo, cuando ya estés ahí. Y bueno, vamos a empezar y dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con un brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Pero vamos a leer el primer versículo, porque mientras yo preparaba el tema, algo que Dios trajo mucho a mi corazón fue esta primera parte que dice en el 13: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Estamos hablando o estamos en un contexto donde Pablo y Bernabé son enviados a compartir hacia Antioquía, son enviados a compartir hacia la parte este de Asia, son llevados por el Espíritu Santo. Pero aquí nos encontramos con un texto donde dice que Juan, apartándose de ellos, ¿qué? Volvió a Jerusalén. El caminar del cristiano no es fácil, ¿tú lo sabías? El caminar del cristiano no es fácil. Si alguien te dijo que la vida de un cristiano es fácil, no te contó toda la verdad acerca de esto. El caminar del cristiano es difícil, pero tienes que saber que el caminar lejos de Dios es aún más difícil. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5: porque separados de mí nada podéis hacer. Y tanto el cristiano como el no cristiano van a padecer situaciones que son difíciles. Así como Juan, que vivió situaciones difíciles, tanto el cristiano como el no cristiano nos vamos a enfrentar a situaciones que van a poner a lo mejor nuestros sentimientos, van a poner nuestras decisiones en una balanza. Nos vamos a enfrentar a una enfermedad seguramente. ¿Cuántos de aquí no se han enfermado? Todos nos vamos a enfrentar a una enfermedad. Nos podemos enfrentar a una situación difícil, a un robo. Nos podemos enfrentar a la pérdida de un ser querido, a una traición. Bueno, ahorita nos estamos enfrentando a una epidemia, a una pandemia, el coronavirus. Pero hay una diferencia fundamental, hay una diferencia sustancial entre el que cree en Dios y el que no cree en Dios. ¿Cuál es esa diferencia? La manera en la que nosotros enfrentamos estos momentos difíciles. Esa es la diferencia sustancial, es una de tantas, pero esta diferencia tiene que ser marcada en tu vida.
Pregúntale al que está al lado, pregúntale al cristiano que está al lado, ¿hay una diferencia en cómo enfrentamos los problemas con el mundo? Si no te supo responder, acompáñame por favor a Romanos 8:28. Así es. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Juan 15:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros cambiamos la palabra aman a Dios, Juan 15:15 nos lleva a la obediencia y dice así, y sabemos que todos los que aman a Dios, es decir, obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú amas a Dios? Es la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿tú obedeces a Dios? Así debería de ser. Porque entonces este versículo va a aplicar con esa cláusula. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y entonces nosotros podemos ver que este versículo va a aplicar para nuestras vidas. Porque entonces ahora sí todo lo que nosotros vivamos nos va a ayudar para bien. Viendo estos versículos, si nosotros que amamos a Dios y que buscamos hacer su palabra, entendemos que en la vida cristiana nosotros vamos a tener una mezcla de situaciones buenas, situaciones difíciles, alegrías, tristezas. Vamos a tener momentos tan emotivos como el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto. Y vamos a tener momentos tan difíciles como la pérdida de un ser querido. Vamos a tener momentos tan alegres como ver que tus hijos terminan una carrera. Pero podemos ver momentos tan difíciles como ver que te despidieron del trabajo. La diferencia entre una persona que no conoce a Dios y la persona que conoce a Dios es que nosotros tenemos claro que si amamos a Dios, las cosas ¿qué? Nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es una diferencia fundamental y sustancial. ¿Te parece que sea así? Claro que es una diferencia porque eso cambia tu forma de ver las cosas. Eso cambia tu forma de caminar, cambia tu estilo de vida. La palabra de Dios, a través de la vida de Pablo, nos compara la vida de un cristiano, el caminar de un cristiano con una carrera. ¿Cuántos han visto una carrera? Creo que todos hemos visto una carrera de atletismo, ¿no? Todos hemos visto en las Olimpiadas cómo los atletas se preparan, cómo hacen todo un entrenamiento previo para llegar a correr un maratón. ¿Cuántos kilómetros son en el maratón? 42 kilómetros. Les puede tomar horas. Hay personas que para acabar un maratón se van a tomar 4 o 5 horas. Y la carrera, el apóstol Pablo compara nuestra vida en Cristo con una carrera. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos 12:1. Y me dices ya cuando lo tengas. Y dice así, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en el versículo 2 dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Y aunque en muchas partes la carrera cristiana no es exactamente a una carrera secular, porque en una carrera secular tú vas a ver que la competencia es entre hombres, ¿estás de acuerdo? En la vida cristiana la competencia no es entre hombres, la competencia no es con el que va al lado. En la carrera cristiana nosotros vamos hacia una meta, vamos hacia Cristo. En la carrera secular va a haber un ganador y muchos perdedores. En la carrera cristiana nosotros somos los únicos que vamos hacia Dios. Ya muchos se adelantaron en esta carrera, no le vamos a poder ganar. Porque ya muchos han pasado por esta carrera y ellos ya llegaron a la meta, han sido victoriosos. Y nosotros no competimos con ellos, no competimos contra el que va al lado. Nosotros vamos hacia Jesús. Tampoco es una carrera de velocidad, tenemos que entender esto. Dice la palabra de Dios que corramos con paciencia. Es una carrera que es de largo, es una carrera que dicen son carreras de fondo, son carreras que van a lo lejos.
Nosotros no corremos una carrera de velocidad. Y finalmente, la carrera que nosotros llevamos en nuestra vida como cristianos, el premio no es aquí en la tierra. Nuestro premio es en lo eterno. Dice la palabra de Dios que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, no es las de la tierra. Nuestro premio de esta carrera no va a ser aquí. No vamos a esperar una palmadita por cada paso que demos. No vamos a esperar una felicitación, un abrazo, no. Nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es para la eternidad. Una carrera implica disciplina, esfuerzo, perseverancia, trabajo duro. Y esto es con el objetivo de poder terminar la carrera. ¿Tú conoces algún corredor o has visto en las Olimpiadas algún corredor que se ponga en la pista, se prepara y era solamente para calar el terreno? No. Tiene como objetivo terminar la carrera. El que se pone en la pista, el que empieza a prepararse, tiene como objetivo terminar la carrera. Y aquí es donde viene un punto fundamental y quiero que lo grabes en tu mente. Acompáñame a 2 de Timoteo 4:7. Dice segunda carta a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo está hablando unos días antes de ser ejecutado, unos días antes de ser llevado a la muerte. ¿Y qué es lo que dice? He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Todo corredor inicia una carrera con el objetivo de terminarla. Todo cristiano tiene que iniciar la carrera con el objetivo de terminarla. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a terminar la carrera. Voltea al de al lado y dile: hemos sido llamados a terminar la carrera. No hemos sido llamados a dejarla a la mitad. No hemos sido llamados a solamente palpar el terreno. Hemos sido llamados a terminar la carrera. Y te voy a hablar de un personaje que inició la carrera, pero que en el camino se encontró con dificultades, en el camino se encontró con problemas, en el camino se encontró con situaciones que a lo mejor él no esperaba. ¿Y qué crees? Que abandonó la carrera por un tiempo. Y entonces regresamos a nuestro texto clave del día de hoy, a nuestro texto base del día de hoy, que es Hechos 13:13. Y te voy a contar de este hombre que se llama Juan Marcos. Y dice así Hechos 13:13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Quién es este Juan? ¿A quién se refiere? Juan Marcos es el autor del segundo evangelio, es Mateo, Marcos. Históricamente, Marcos escribió antes que los otros evangelios. Es el primer escritor de los evangelios de la historia de Jesucristo. Juan Marcos, Juan es un nombre judío, es el nombre que tenía de manera natural. Marcos es el sobrenombre que se le daba en el gobierno romano. Y él fue hijo de una mujer cristiana que abrió sus puertas. ¿Cuántos recuerdan hace unos domingos que hablamos que Pedro fue encarcelado después de la muerte de Juan y lo iban a llevar a la muerte también? Y de manera milagrosa, estando en una prisión de alta seguridad, Pedro es sacado por un ángel. Y Pedro sale de la cárcel y entonces se encuentra en la calle solo. Se encuentra y dice: ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Pedro entonces se dirige a la casa de Juan Marcos. Pedro se dirige a la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, donde había un grupo orando por él. No sé si recuerdan que incluso la sirvienta, esta chica, no daba credibilidad. Escuchó, regresó, pensaban que era solamente su ángel o su espíritu. Bueno, Juan Marcos era un hombre que era cercano a Pedro. De hecho, en alguno de las cartas lo refiere como su hijo, y es porque parece que Pedro fue el que le compartió de la palabra a Juan Marcos. Fíjate con quién se codeaba Juan Marcos. En Hechos 12:12 nosotros podemos ver que Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos. En Hechos 12:25 nosotros podemos ver que Juan Marcos acompaña a Pedro y a Bernabé hacia Antioquía.
Ya lo leen después con un poco más de calma. Y de Antioquía de ahí salen para el primer viaje misionero. Esto lo vamos a ver en Hechos 13:1. Y quiero que me acompañes a Hechos 13:14. Porque la vida de Juan Marcos, o el inicio de la vida de Juan Marcos, parecía que iba viento en popa. Conocía a Pedro, conocía a Pablo, conocía a Bernabé, pero sobre todo era un discípulo fiel de Jesús. Y dice así Hechos 13:4, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Estamos hablando del primer viaje misionero. Y llegaron a Salamina, primer puerto de Chipre, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también ¿a quién? A Juan, de ayudante. En el 13:6, y atravesando toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado Barjesús. El primer viaje misionero que hace Pablo lo vemos en estos versículos. El primer viaje que hace en compañía de este hombre que se llama Bernabé y que toman como ayudante a este hombre que se llama Juan Marcos, inician estos versículos. Ellos fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, dice en el 13:4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, navegaron hacia Chipre. Este primer viaje fue caracterizado por muchas dificultades. Fíjate bien. Inicialmente llegaron a Salamina. Salamina todavía se encuentra en territorio firme. Es el puerto para llegar hacia la isla de Chipre. Ahí en Salamina anunciaron la palabra de Dios. Enseguida de que llegan a Salamina, en Hechos 13:6, acompáñame a Hechos 13:6 por favor. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado Barjesús. Bueno, esta parte de habiendo atravesado toda la isla es literal. Caminaron 186 kilómetros. 186 kilómetros caminando. Es como de aquí a Querétaro más o menos, poquito antes, San Juan del Río. Caminando. Y no solamente caminando, iban compartiendo del evangelio, iban haciendo paradas en los pueblitos. Pasaron hambre en este viaje, pasaron falta de techo, pasaron rechazo, pero siguieron a pie todavía. Y nosotros vemos en el versículo 13 que habiendo llegado finalmente a Pafos, lo primero que se encuentran, esto es en el 8, se encuentran con la oposición de Elimas, el mago. Por fin llegan a su objetivo, por fin llegan al lugar al que tenían planeado, y lo primero con lo que se encuentran es con oposición. La semana pasada hablamos acerca de este hombre, Barjesús. Entonces imagínate el caminar de Juan Marcos, que él creía que todo a lo mejor iba a ser tranquilo, miel sobre hojuelas, vamos enviados por el Espíritu Santo, voy con Pablo, voy con Bernabé, que son gigantes, y llegas y se encuentran con oposición. Y luego de que se encuentran con oposición, la palabra de Dios solo menciona que hubo una conversión en este lugar, la del procónsul, no menciona otra. Y salen de esta ciudad, salen de la ciudad la anterior, de Salamina, y ahora se dirigen hacia Pafos. Y entonces llegan a Pafos, y la historia dice que en esa ciudad Pablo contrae malaria. Pablo se enferma, tienen que hacer una parada, y finalmente el objetivo en ese momento no se estaba cumpliendo. Paso siguiente, dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Te parece que era un camino fácil el que enfrentaron Bernabé, Pablo y Juan Marcos? No era fácil. Las misiones no son fáciles. Llevar la palabra no es sencillo. El caminar en Cristo no es sencillo. Pero ¿tú crees que los momentos difíciles, que las pruebas, son excusa suficiente para dejar el camino? No lo son. Los momentos difíciles fortalecen nuestra fe. Juan Marcos se dio la espalda y dejó otros dos, dejó a Pablo y a Bernabé, y Bernabé y ellos siguieron adelante a pesar de las adversidades. En la actualidad nosotros vemos que muchas personas inician su camino con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pero vienen las primeras pruebas, vienen las primeras adversidades. Tu familia no está de acuerdo con que te hayas vuelto al cristianismo. Tus amigos empiezan a hacer burla. Y entonces decides
volver atrás. Los momentos difíciles no son razón suficiente para abandonar la carrera. Repite conmigo, hemos sido llamados a terminar la carrera. Dios está interesado en que tú y yo terminemos la carrera. Dios está interesado en que tú y yo vayamos hacia el frente y que no retrocedamos. Tan interesado está Jesús, tan interesado está Dios que tú y yo terminemos la carrera, que Él fue el que dio el único camino al cielo. Así de interesado está. Dio a su Hijo unigénito para que nos pudiéramos reconciliar con el Padre. Y habiéndonos reconciliado con el Padre, nos dejó la palabra de Dios. Para que nosotros podamos seguirla, para que nosotros podamos obedecerla y para que nosotros podamos terminar la carrera de manera exitosa. Acompáñame a Hebreos 12:1, porque en Hebreos 12:1 nosotros vamos a encontrar una serie de consejos que el autor, que no se sabe quién es el autor de Hebreos, nos da para que nosotros podamos terminar la carrera. ¿Te parece importante que terminemos la carrera? Es importantísimo. Porque la carrera la iniciamos cuando nosotros empezamos en el camino de Jesús. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahí lo empezamos. Automáticamente estamos inscritos en esta carrera. Nosotros hemos sido llamados a esta carrera. Hemos sido escogidos para esta carrera. Voltea al de al lado y dile, has sido escogido para esta carrera. Siéntete bendecido de que estamos en este camino. Y vamos a empezar entonces a desglosar estos puntos que nos habla el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos, que nos van a permitir avanzar en la carrera y no solo avanzar, terminarla con éxito. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y vamos a empezar el primer consejo que nos da este hombre, el Espíritu Santo a través de este hombre. Y dice así, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y vamos a desglosar esto para que lo entendamos. La primera parte dice por tanto. Cuando tú lees la frase por tanto, el autor te está conectando con pasajes previos. El autor te está conectando con una idea anterior. ¿Cuál es la idea anterior? Pues el versículo anterior, ¿no? Nos está conectando con el versículo anterior. Y entonces si nosotros leemos el capítulo 11 de Efesios, empieza así. De Hebreos 11 empieza así. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos habla acerca de la fe. Está conectando el capítulo 11 con lo que él está diciendo. Y dice, por tanto, esto quiere decir de los hombres de la fe. Por tanto, nosotros también, y aquí el nosotros también se está refiriendo a cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El capítulo 11 nos habla acerca de la carrera de muchos hombres de la fe. Algunos le llaman los héroes de la fe, algunos le llaman los gigantes de la fe. El capítulo 11 nos habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, José, muchos otros. Hombres de carne y hueso como tú y yo que corrieron la carrera. Hombres de carne y hueso que terminaron la carrera. Hombres de carne y hueso que sufrieron, que vivieron hambre, persecución, dificultades. Y una característica que tienen todos ellos, y que lo vamos a ver en el versículo 39, dice así. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, repite conmigo, no recibieron lo prometido. Fíjate, estos gigantes y estos hombres de la fe no recibieron lo prometido porque ellos no vieron al Señor Jesucristo. Ellos no estuvieron en el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino, que era la promesa. Y tú y yo corremos la carrera con una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja?
que nosotros ya recibimos al Señor Jesucristo, que nosotros le conocemos, que nosotros a través de su palabra le tenemos. Y que además, cuando Él se fue, nos dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo como el Consolador. Cuando se refiere a teniendo en derredor tan grande nube de testigos, la palabra testigos, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, viene del griego marturón, que significa el que testifica con veracidad. ¿Qué fue lo que hizo toda esta nube de testigos? Testificaron. Toda esta nube de testigos testificaron de la veracidad de su fe en Dios, nos lo dice el capítulo 11. Todos ellos alcanzaron el camino. ¿Y lo hicieron en qué? En fe. Y nosotros iniciamos la carrera teniendo detrás de nosotros todas estas personas que ya lo lograron. Si tú dices la carrera es difícil, voltea al capítulo 11 y ve la vida de cada uno de estos hombres. Y te vas a dar cuenta que ellos terminaron la carrera por fe. Ellos terminaron la carrera creyendo. Estos hombres nos animan y nos retan a que nosotros caminemos el mismo camino. Como te repito, fueron hombres de carne y hueso. Fueron hombres que padecieron muchas pruebas como las que tú y yo hemos podido padecer. Pero ¿qué crees? Salieron adelante. Y entonces el primer consejo que nos da este capítulo es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de estos hombres. Es que nosotros tenemos que ver la fe que ellos tuvieron. Hebreos 11:36 dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles y de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados. Fíjate todo lo que pasaron estos gigantes de la fe, estos hombres de la fe. ¿Pasaron más de lo que estás pasando tú? Sí, ¿verdad? ¿Pasaron más de las pruebas que nosotros estamos pasando? Sí. ¿Terminaron la carrera? Sí. Una característica que nosotros podemos ver en todos estos hombres, una característica que identifica a estos gigantes, estos hombres de fe, es que todos al creer obedecieron a Dios. Todos ellos obedecieron a Dios. Y si obedecieron a Dios es porque estos hombres conocían y tenían una relación íntima con Él. Es porque ellos sabían quién era Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? ¿Tú sabes quién es tu Dios? Es el creador del universo. Es el creador del cielo, mar y tierra. Y no solamente eso, es el que te amó y el que te trajo salvación. Estos gigantes de la fe conocían a su Dios y esperaban la promesa y no la vieron cumplida, pero siguieron adelante y terminaron el camino. Si estos hombres de fe corrieron la carrera como tú y yo y la terminamos y no vieron la promesa cumplida, tú y yo estamos obligados a terminar la carrera porque vimos la promesa cumplida. Así como Moisés, así como Abraham tenía los mismos 206 huesos, los mismos 500 y tantos músculos que tú y yo, pero ejercitaron algo. ¿Qué fue? La fe. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. ¿No les parece todo un reto ver a estos hombres que terminaron la carrera a pesar de las circunstancias tan difíciles? Compara tu vida, compara tus problemas con los que vivió Job. Compara tu vida, compara tus problemas con lo que vivió Abraham, que se le pidió entregar a su único hijo. Compara tus problemas con los problemas que vivió José. Y tú dices, no, bueno, es que estamos en tiempos diferentes, estamos en situaciones muy distintas. Sí, efectivamente, pero somos de carne y hueso todos. Y en su momento las situaciones que ellos vivían eran las más difíciles. En su momento las situaciones que ellos vivían eran de vida o muerte. ¿Has estado en peligro de vida o muerte? ¿De vida o muerte? Fíjate.
Y vamos a seguir leyendo, porque entonces nosotros ya vemos que hay esta grande nube de testigos. Estos hombres que ya acabaron la carrera nos retan para seguir adelante. Y entonces ahora sí nos dice cómo nosotros tenemos que correr la carrera. Dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, esto es Hebreos 12:1, despojémonos ¿de qué? De todo peso. El segundo consejo que nos da el Espíritu Santo a través del libro de Hebreos es que nos despojemos de todo peso. ¿Has visto alguna competencia de maratón, ver a un corredor que tenga aquí sus kilitos de más? No, ¿verdad? ¿Has visto a un corredor que llegue a la competencia y que en lugar de traer un short, unas licras, unos tenis ligeros, llegue con una chamarra y con unos jeans? No. La palabra de Dios dice: despojémonos de todo peso. Ahorita vamos para allá. Lo primero es que nos tenemos que despojar de todo peso. Y dice así: hace varios años fue a Estados Unidos el ganador de la medalla de oro en uno de los Juegos Olímpicos recientes para invitación de una carrera individual. Se le consideraba el ser humano más rápido del planeta, pero cuando corrió en el calentamiento no clasificó. En una entrevista posterior dijo que la razón era simple: tenía sobrepeso. Había entrenado poco y comido mucho. No había ganado mucho peso, fíjate, no había ganado mucho peso, pero era suficiente para que no pudiera ganar la carrera. Ese exceso de peso fue suficiente incluso para que no pudiera correr la carrera. No pasó ni a las preliminares. Por unos cuantos kilos, este hombre dejó de ser un ganador. Despojar significa quitar, privarse, retirar, poner lejos, separar. Y lleva la idea de una persona atlética que se ha despojado del peso por una parte, que se ha entrenado, y por otro lado que se ha quitado las prendas que tiene extra. El corredor normalmente va ligero, más bien el corredor es una regla, va ligero. Aunque no sea por reglamento que el corredor deba de llevar cierto indumento, el corredor va ligero. ¿Por qué? Porque quiere terminar la carrera. Si tú como corredor te pones tu salvavidas, si tú como corredor te pones una chamarra, ¿crees que te estorbe para llegar a la meta? Claro que te va a estorbar a la meta. ¿Qué son estas cosas pesadas que nosotros debemos de quitarnos? Fíjate bien, un peso, del griego onkos, va a ser un bulto de algo, de lo que sea. No necesariamente es malo, a menudo puede ser inofensivo, pero nos empuja hacia abajo, nos distrae, mantiene nuestra atención lejos, disminuye nuestra energía, enfría nuestro entusiasmo por las cosas divinas. Lo que yo te decía, en las carreras no está prohibido ir y correr con una chamarra, pero es ilógico que el corredor que quiere terminar la carrera se ponga una chamarra para correr. Tienes que ir ligero. Tienes que quitarte todo ese peso, todo ese equipaje. Y dice aquí que no necesariamente es algo malo, porque la segunda parte nos va a hablar del pecado. No necesariamente es algo malo, pero son cosas que distraen nuestra atención. Acompáñame a Efesios 4:22 para que veamos algunas de estas cosas que pueden ser pesadas. Me dices ya cuando lo tengas. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los engaños, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Nuestra pasada manera de vivir puede ser un peso que nos estorbe para correr la carrera. Nuestra pasada manera de vivir nos puede estorbar para que nosotros avancemos en el camino. Dice despojaos, es lo mismo, corred la carrera sin todo el peso que nos lleva a detenernos, que nos lleva a atrasarnos. Te voy a dar algunos ejemplos de algunos pesos que nos pueden impedir avanzar. Un gran peso puede ser una enfermedad que te pone preocupación, que te pone angustia. Te turbas, no descansas, estás con la ansiedad de saber qué va a pasar. Pero fíjate lo que dice Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, ¿qué? Morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Un peso puede ser una enfermedad, un peso puede ser la angustia de saber qué va a pasar. Propiamente no es un pecado, pero nos estorba en la carrera, no nos permite avanzar. Nos quita tiempo para estar en oración, nos quita tiempo para confiar en nuestro Dios. Despojémonos de todo peso. Otro gran peso puede ser la situación económica. Pueden existir dificultades y puede llegar el momento en el que nos desalentemos diciendo: Dios, ¿dónde estás? Sigo teniendo necesidad. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me has ayudado? Sigo padeciendo de este problema. Despojémonos de todo peso. Nuestras situaciones económicas tienen que descansar en Jesús. Tienen que descansar en Dios. Él es el creador de todo y dice la palabra que no dejará a uno de sus hijos sin alimento. Debemos de confiar. Estos pesos nos hacen que nos trabemos en la carrera. ¿Qué otro peso te parece que es importante? Un trabajo. Estar tan afanado con el trabajo, estar afanado con hacer las cosas, que entonces dejas de venir a las reuniones, dejas de tener tiempo de comunión con Dios, dejas de tener tus tiempos de oración. Lo que te digo son pesos, propiamente no son pecados, pero te están retrasando en la carrera. Nos hacen más lentos el paso, si algunos por este peso se dan la vuelta y regresan. La impaciencia es otro peso. Querer todo a nuestro momento, querer todo a nuestro ritmo, cuando la palabra de Dios dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. La impaciencia nos hace querer tener el control nosotros, cuando el control, ¿quién lo tiene que tener? Dios. El control lo tiene Dios. Otro peso que nos puede detener en esta carrera es la pereza. No estudiar, no orar, no obedecer, no confiar. Nos retrasa en la carrera. Lo que Dios tenía para nosotros, a lo mejor a largo tiempo, nosotros lo retrasamos porque simplemente decimos: híjole, llegar a las 9 de la mañana a oración, estar en evangelismo y después a las 10 de la mañana tomar mi clase. ¿Para qué? ¿Para qué? La pereza nos retrasa porque el que estudia la palabra de Dios conoce las verdades de Dios. Porque el que estudia la palabra tiene bendición. Así dice la palabra, que el que confía en la palabra tiene bendición. Lo vamos a ver un poco más adelante. No estudiar, no orar, no obedecer nos retrasa en la carrera. Y poco a poco va a llegar el momento en el que dices: híjole, ya a las 11 es muy temprano para ir en domingo a la reunión. Si permitimos estos pequeños pesos, de poco en poco vamos a empezar a trastabillar en la carrera. Y un último peso del que te quiero hablar son las redes sociales. En sí no son malas. En sí no son malas porque nosotros hemos ocupado grupos de Facebook para dar discipulados, para ver oración. En sí no son malas. El problema es cuando hay un desequilibrio en el uso de redes sociales. ¿Pasas más tiempo en tu celular que orando? Te lo pregunto. ¿Pasas más tiempo en tu teléfono que leyendo la palabra de Dios? Estás desequilibrando la balanza. Te estás retrasando tú solito. Estamos haciendo que carguemos peso en una carrera que de por sí no es fácil. Y por eso se nos llama y por eso se nos exhorta a que quitemos todo ese peso de nuestra vida. Ese peso que está de más y que nos va a retrasar. Y seguimos leyendo, dice: porque por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, nos quitamos de todo el peso. ¿Y del qué? Del pecado. De lo que te hablé no era pecado. Son situaciones que parecen inofensivas, pero que nos alejan de Dios. La palabra asediar significa rodear, da la imagen de lo que todo está alrededor de nosotros. El pecado nos rodea por todos lados. El pecado te va a llegar por cualquier vía. El pecado busca que tú caigas, te va a estorbar en el avance de la carrera, va a hacer que caigas, va a hacer que te distraigas.
El pecado es un estorbo para todo corredor. El pecado te impide continuar la carrera. No solamente te hace que vayas lento, te impide continuar la carrera. Dice primera de Juan 2:15. Lo voy a leer yo por el tiempo. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen de Dios, vienen del enemigo, vienen de Satanás. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios termina la carrera. El que hace la voluntad llega a la meta. La exhortación es a quitarnos todo pecado. Y si tú te preguntas qué es pecado, dices: híjole, no sé si estoy en pecado. Gálatas 5:19 al 21 nos da una lista de pecados en la cual cualquiera de nosotros puede caer. Gálatas 5:19, 21. Y dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas. Si tienes duda y es semejante a esto, es pecado. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas son descalificados. La práctica de pecado descalifica al corredor automáticamente. El caer y el volver a caer y el volver a caer te descalifica de la carrera automáticamente. Y entonces el que se descalificó es uno. El que se salió, el que quiso tomar un camino alterno es uno. La palabra de Dios nos da la instrucción: despójate de todo pecado, quítalo, hazle un lado, aléjalo. Todo cristiano no puede ignorar el pecado que nos asedia. La naturaleza del hombre es caída, ¿estamos de acuerdo? La naturaleza tiende al pecado. Y es por eso que nosotros veíamos que nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos con el nuevo hombre. ¿Quién puso ese nuevo hombre en nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús ya dio el pago para que tú te has perdonado del pecado. Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Alejarnos, porque el pecado nos asedia. Algunos quieren correr la carrera con estos bultos. Quieren correr la carrera con estos pecados. Acuérdate, práctica de pecado te descalifica de la carrera. Estos pesos hacen que tardes en llegar a la carrera. Estos pesos hacen que sea más difícil la carrera. Y la exhortación es a dejar todo pecado y todo peso. Y vamos a la última parte de este versículo y dice: corramos con paciencia. Regresamos a Hebreos 12:1. Dice así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos sabemos el inicio de la carrera, ¿verdad? El inicio de la carrera es cuando nosotros venimos a Cristo, cuando somos perdonados. Ahí iniciamos la carrera todos nosotros. Todos ustedes son compañeros de carrera mía y vamos hacia el mismo objetivo. Vamos a diferentes velocidades porque no es una carrera de velocidad. Vamos a diferentes pasos, pero tenemos la misma meta y el mismo objetivo. Pero ¿alguno de ustedes sabe cuándo terminará la carrera? No lo sabemos. Sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo termina. Sabemos en el momento en el que Dios vino a nuestras vidas y nos perdonó, pero no sabemos en el momento en el que Dios nos va a decir: hasta aquí terminaste la carrera. Es tan importante que nosotros corramos la carrera con paciencia. Es tan importante que nosotros corramos esta carrera como sabiendo que en cualquier momento se puede terminar. Yo no sé tú, yo no tengo comprada la vida. Yo no sé tú, yo no sé si voy a vivir el día de mañana, no lo sé.
pero soy llamado a terminar la carrera, soy llamado a correr como si quisiera el premio, así lo dice Pablo. Así tú también, eres llamado a terminar la carrera, eres llamado a mantenerte en persistencia. La palabra paciencia es del griego que se llama, del término griego hepumone, y significa resistencia, fortaleza, perseverancia, constancia y permanencia. Cuando a ti te hablan de paciencia, tú puedes pensar que paciencia es estar sentado esperando. Yo veo muchos niños todos los días, entonces yo puedo llegar y estar en un lugar donde hay muchos niños y sentarme y estar escuchando los gritos de los niños y que juegan y todo, y entonces me paro y me dice el papá: oye, felicidades, eres muy paciente con los niños. Pero ve la diferencia con la palabra, con este término, porque yo puedo estar con los niños que están gritando, jugando, pero puedo ponerme con ellos, puedo ponerme en acción, puedo integrarme con ellos. La palabra paciencia, estrictamente en este sentido, es una palabra que engloba el concepto de actividad, de movimiento. Implica que cuando alguien se está enfrentando a una prueba, no va a estar sentado esperando a que Dios la resuelva, no va a estar sentado así nada más. Implica que vas a mover, que vas a activarte. ¿Y cómo nos activamos? Leyendo la palabra, orando, trabajando, haciendo las cosas que nosotros tenemos que hacer. Se mantiene constante corriendo y no abandona la carrera. A eso se refiere paciencia, porque tú puedes decir: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y me siento. Pues estoy corriendo la carrera, pero dice que es con paciencia. No, la paciencia indica movimiento. La paciencia indica actividad. La paciencia indica perseverancia. Y acerca de la paciencia, te voy a leer algo que dijo un pastor inglés de nombre George Matheson. Y dice así: nosotros comúnmente asociamos la paciencia con acostarnos o arrimarnos, como estar así cómodos. Lo tenemos como un ángel guardado en el sofá de una persona inválida. Pero la paciencia es aún más difícil. La paciencia es correr. El descansar en tiempos de angustia, el ser quieto mientras estás bajo un golpe, implica una gran fuerza. Pero yo conozco algo que implica una fuerza mayor. Es el poder continuar trabajando bajo la tensión. El tener un gran pesar sobre tu corazón y aún así seguir corriendo. Tener una angustia profunda en tu espíritu y a la vez continuar haciendo tus tareas. Esto es lo que es ser como Cristo. La cosa más difícil para la mayoría de nosotros es ejercitar nuestra paciencia. No en la cama de los enfermos, sino en la calle. Esperar es cosa dura, pero esperar con un buen valor es aún más difícil. La paz que Jesús nos ofrece no es la falta de problemas. La paz que Jesús nos ofrece es la confianza de que Él siempre estará contigo. Son palabras de un pastor de hace un siglo. Corramos la carrera con paciencia. Corramos la carrera con persistencia, con perseverancia, trabajando en el camino, enfrentándonos a los problemas, moviéndonos cuando estamos en situaciones difíciles. La paciencia es una cualidad y una virtud importantísima en la vida de un cristiano que se tiene que ejercitar día a día. La perseverancia, la constancia. Estar en oración todos los días. ¿Cuesta trabajo, sí o no? Cuesta trabajo. Leer la palabra de Dios cuesta trabajo. Claro. Es una actividad que te va a demandar más tiempo. Que te va a demandar levantarte más temprano. Que te va a demandar levantarte más tarde. Que te va a demandar estudiar. Pero es una virtud y una cualidad importantísima en la vida de todo cristiano. Dice Lucas 21:19, no lo leas, dice: porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y aquí no se refiere a que con paciencia nosotros vamos a ser salvos, sino que se refiere que esta resistencia va a ser la evidencia de nuestra confianza en Dios.
Esta paciencia va a ser la evidencia de que nosotros tenemos una absoluta y plena confianza en Dios. Y vamos a terminar con el quinto punto, con el quinto consejo que nos da este autor, y que es el más importante de todos, y que es el consejo fundamental en el cual nosotros tenemos que basar nuestra vida. Y dice así Hebreos 12:2, y vamos a leerlo todos juntos. Y dice así, ¿ya lo tienen? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El quinto y último consejo hasta estos 2 versículos es poner los ojos ¿en quién? En Jesús. Aquí no dice pon los ojos en tu marido, no dice pon los ojos en tu trabajo, no dice pon los ojos en el pastor. Pon los ojos ¿en quién? En Jesús. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver que hay problemas, porque muchos no están poniendo los ojos en Jesús. Empieza a haber problemas, empieza a haber circunstancias, y entonces ya empiezas a trastabillar. ¿Tienes algún problema con tu esposa, con tu esposo? Y entonces ya no, bueno, Dios, es que ¿dónde estás? ¿Por qué no me has respondido? Tienes un problema con el trabajo y no estás poniendo los ojos en Jesús. La carrera nos lleva a poner los ojos en Jesús. Este caminar nos lleva a poner los ojos en Jesús y nos los dice adelante. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Él es el que la hizo y Él es el que la ejecutó. ¿Te parece que poner los ojos en Jesús es importante? ¿Te parece que poner los ojos en Jesús sea fundamental? Nosotros vemos a los gigantes de la fe, estos grandes héroes que pasaron situaciones adversas, que tuvieron hambre, desnudez, que fueron apedreados. Bueno, todo esto, ¿quién lo hizo también? Jesús fue el único que lo cumplió. Fue el único que pudo llevar una vida perfecta, íntegra, entera. Fue el único que fue llevado a la muerte y que resucitó al tercer día. Ninguno de los grandes héroes de la fe. Estos hombres nos estimulan para que nosotros podamos decir, bueno, sí se puede, sí se pudo. Pero el estándar más alto, ¿quién lo pone? Jesús. Ninguno de estos hombres puede hacer por tu fe lo que Jesús puede hacer. Ninguno de ellos. Ninguna persona, ningún trabajo, ningún logro puede hacer lo que Jesús puede hacer por tu fe. La palabra poner la mirada viene del griego aforao y significa fijar bien los ojos. Es decir, no distraerte, es mantener la mirada fija. Jesús corrió la carrera perfecta. Nadie pudo correr la carrera perfecta, nadie, absolutamente nadie. El único que lo hizo, ¿quién fue? Jesús la corrió viviendo una vida intachable, impecable, una vida justa. Obedeció a Dios hasta la muerte. Y así es como nosotros debemos de aspirar a correr. Esta gran nube de testigos de la que yo les hablé nos estimulan a decir sí se puede. Pero nuestro objetivo, ¿quién es? Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús corrió con el gozo puesto delante de él, sufriendo en la cruz. Él fue el único que pudo pagar el sacrificio. Él fue el único que pudo pagar el precio. Ninguno otro fue hallado capaz de poder pagar el precio. Solamente Jesús. ¿No te parece maravilloso? Nuestra mirada no puede alejarse de Jesús. Así como el corredor va fijo hacia la meta y no puede fijarse en lo que es el estadio, no puede fijarse en las cámaras porque se distrae y se cae, no puede fijarse en el piso porque se puede tropezar. Nosotros en nuestra carrera tenemos que mirar ¿a quién? A Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Fíjate qué combinación tan importante. Autor, Dios, principio, creador. Y no solamente eso, consumador, hacedor, perfeccionador. Él lo hizo todo. ¿Y sabes por qué?
Porque nos amó. Y porque Él quiere que tú y yo terminemos la carrera. Porque quiere que tú y yo vayamos de paso en paso, de triunfo en triunfo. Y no son triunfos económicos, no son triunfos académicos. No. Es triunfo en triunfo en las pruebas. Es triunfo en nuestras vidas. Y que seamos perfeccionados hasta llegar a la altura ¿de quién? De Cristo. Así debemos de correr la carrera. Puestos los ojos en el autor. Puestos los ojos en el consumador. Tú y yo estamos en medio de una carrera, ¿lo sabes? Estamos en medio de una carrera. ¿Cuándo empezó? Lo sabemos. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. Pero somos llamados a terminar la carrera. Somos llamados a correr la carrera y terminar la carrera. Y todos estos consejos que nos dio el autor a Hebreos son para que nosotros podamos terminar la carrera. El más interesado en que terminemos la carrera es Dios. Pero el que debe de correr la carrera, ¿quién es? Yo soy el que debo de correr la carrera. No la va a correr mi hermano por mí. Tampoco la va a correr Dios por mí. Tampoco la va a correr Jesús por mí. Nosotros somos los que debemos de correr la carrera. Y entonces nosotros estamos obligados a poner los ojos en Jesús para poder terminar esta carrera. El apóstol Pablo, como lo comentábamos, decía: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda carta a Timoteo 4:7. Acompáñame, por favor. Y dice así, vamos a leer desde el 6. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Repite conmigo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí viene lo importante, bueno, no lo importante, pero viene una parte fundamental. Dice: por lo demás, ¿qué? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A ti y a mí nos aguarda la corona de justicia. Pero para esto tenemos que llegar a la meta. Para esto nosotros tenemos que correr la carrera y terminarla. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Padre amado, gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que estamos en esta carrera, mi Dios, porque tú nos has inscrito en la carrera, Padre. Gracias, mi Dios, porque esta carrera no la corremos solos. Porque esta carrera la llevamos con tu Espíritu Santo de la mano. Gracias, Padre, porque tú nos has dado las indicaciones para que nosotros podamos llegar a la meta, para que nosotros no desistamos, no volvamos atrás. Gracias, mi Dios, porque tú no nos dejas solos. Porque nosotros podemos correr esta carrera con paciencia, podemos correr esta carrera con perseverancia, sabiendo que tú eres el que nos sostienes. Sabemos que tú eres el que ha vencido, mi Dios. Y que nosotros corremos con el que es el vencedor y el ganador, mi Dios. Gracias, Padre. Si es la primera vez que tú estás en una reunión como estas y tú te has dado cuenta que la vida es difícil, déjame decirte que sí, la vida no es fácil. Pero hay una manera de poder pasar esta vida, esta carrera que estamos viviendo, de una mejor manera. Y esto es solamente de una forma.
es puesto los ojos en Jesús. Dice la palabra que es el autor y consumador de la fe. Porque nosotros, siendo pecadores, estábamos alejados de Dios, estábamos separados de Dios. Y necesitábamos un puente que nos conectara nuevamente con Dios. Y ese puente es a través de Jesucristo. Si tú quieres correr esta carrera, y no solamente correrla, terminarla, llegar a la meta, es necesario que hagamos dos cosas. La primera es que reconozcamos que hay pecado en nuestras vidas, que reconozcamos que hemos fallado, que estamos separados de Dios. Y la segunda es que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Señor. Si tú quieres hacer estas dos cosas, repite conmigo: querido Dios, sé que he pecado, sé que he corrido una carrera yo solo, sé que mis ojos no están puestos en lo que es eterno. Perdóname por alejarme, perdóname por no hacer lo que es correcto, lo que es tu voluntad. Y te pido que entres a mi corazón, que tú tomes el control de mi vida, que tú tomes la dirección de mi corazón. Y así, con los ojos cerrados, si alguien hizo esta oración, ¿por qué no levantas tu mano? Nadie te está viendo. Nosotros tenemos que correr valientemente. Nosotros tenemos que correr buscando llegar a la meta. Inscribirnos en esta carrera es de valientes. Gracias a Dios por tu vida. Y también vamos a orar por todos los que ya estamos inscritos en esta carrera, que de alguna manera el pecado nos ha retrasado y que de alguna manera este peso nos ha hecho correr una carrera lenta, con tropiezos. Queremos despojarnos de todo peso, queremos despojarnos de todo pecado que nos asedia. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, que tú nos amas y que podemos correr la carrera contigo, mi Dios. Perdónanos, Padre, si hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos cometido pecado. Perdónanos, mi Dios, si hay esos pesos que nos están retrasando, que nos están haciendo tener una carrera lenta, mi Dios. Queremos correr con excelencia porque hemos sido llamados a terminarla, mi Dios.